Buenas tardes, maestra Claudia. Nosotros vamos a hablar acerca del autor Durkheim y relacionado a su teoría. Bueno, Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1958, nació en Francia y murió en la capital de este país, que fue en 1917, a consecuencia de una terrible depresión, la cual fue causada por la muerte de su hijo en la guerra. Él es considerado uno de los padres de las ciencias sociales, es muy importante, ya que por defender la posibilidad de aplicar lo que fue todo lo del método científico en estas áreas. Es un gran exponente. Aparte fue sociólogo y filósofo francés. Y él estableció lo que fue formalmente la sociología como una disciplina académica, y al lado de Karl Marx y Max Weber, que es considerado uno de los padres y fundadores sobre esta ciencia. También es importante que Durkheim, es importante saber que Durkheim creó el primer departamento de la sociología en la Universidad de Burdeos en 1895, publicando ciertas reglas de lo que fue el método sociólogo. También tiene destacado una importante representación que fue como la primera revista que fue dedicada a las ciencias y lo que es la sociología. También tiene lo que fue su investigación social, el cómo distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. Tuvo una obra muy clásica que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. También nos habla un poquito de lo sociocultural y sobre las sociedades de los aborígenes y de los modernos. Y también perfeccionó lo que es el positivismo con Augusto Comte, promoviendo lo que es el realismo epistemológico y sobre el método hipotético deductivo. Por ejemplo, para las instituciones, la sociología es muy importante, ya que se basaba en los hechos sociales y su meta era de estructurarlos. También lo tomaron como un fundador de la sociología y de la antropología, según sus visiones que él tenía. También todo esto fue histórico, ya que la sociología debía estudiar todos los fenómenos atribuidos hacia la sociedad en toda su totalidad en el país. También se pudo centrar en lo que fue las acciones específicas de cada individuo, de cada ser humano, las acciones que tenían, los comportamientos. Y Durkheim fue el mayor exponente relacionado al funcionalismo, lo estructuró, tuvo una perspectiva mejor, más funcional, y esto ayudaba a la antropología. Otra obra muy importante fue la división del trabajo social. Y acerca de la teoría, su teoría se basa en lo que es la teoría sociológica, que es de Durkheim. Él definió que los hechos sociales eran las reglas de un método sociológico. Por ejemplo, el ver cómo el individuo o cómo nosotros podemos actuar, cómo podemos pensar, si podemos ser individuos externos o no externos, en ver el poder que nosotros tenemos de coerción, basado en nuestra virtud, lo cual a él se le impone.
Durkheim también nos afirmaba que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo. Pues gracias a él que se adopta, él adoptaba el que nosotros como seres humanos en el mundo debemos interiorizar lo que es la moral, las normas y bueno, los valores, ya que pues los valores son muy muy importantes dentro de cada ser humano, dentro de un ciclo de vida. Y bueno, estos se dan desde el núcleo familiar. Ya posteriormente pues no los va mostrando la misma sociedad, el mundo en el que vivimos. Es importante el hecho social, ya que pues de ahí nosotros nos desenvolvemos, nos capacitamos y pues es la coerción del individuo. También desarrolló algunos simples datos psicológicos a conciencia del pensamiento individual de cada persona, y esto se involucra a la sociedad. Es un ritmo de vida, individuo, sociedad y valores. Aquí influye mucho lo que es la cultura y es muy importante pues para la sociología. Algo muy cierto que Emile Durkheim nos decía es que nosotros debíamos amar a la sociedad, porque amar va más allá de nosotros mismos. Es algo donde nosotros podemos vivir en paz, podemos cultivarnos, podemos aprender, podemos desplazarnos, y todo ser humano, todo ser individuo tiene la capacidad de expresarse, de influir y de tener un reconocimiento dentro de esta sociedad. Por ejemplo, la sociedad tiene una vida propia, el ser humano también tiene una vida propia, y bueno, esto se extiende a más porque es a base de experiencias, a base de vivencias, para poder determinar lo que sentimos, lo que poseemos, lo que somos. Por ejemplo, nuestros pensamientos muy internos, pues los sacamos a lo externo. Las acciones que tenemos, pues también tienen una reacción dentro y fuera de esta sociedad. Y bueno, para Durkheim, él afirmaba que la sociología debía estudiar la sociedad como algo espiritual, como anteriormente les decía que se enfocaba también a lo católico, pero en este caso pues es espiritual, pero es singular. Bueno, cuyo lecciones de vida pues es el psique del individuo y toda una sociedad que se caracteriza para poder ser sociales. Y bueno, de esta manera la educación debía de ser de origen más organizado, y que esto posteriormente tuviera una formación, ya que de ello dependían que los niños o nosotros tengamos esos saberes de lo que es nuestra sociología. Y bueno, en la educación pues se destaca lo que son los pensamientos clásicos de Elmi. Por ejemplo, tenemos lo que es la teoría que nos habla de la solidaridad, nos habla del tipo de sociedades en la que podemos vivir o desenvolvernos. Y por ejemplo, en este tipo de sociedad pues existe lo que es la individualista, la homogeneidad, la reindustrializada y la división especializada para un buen trabajo. Esta puede ser grande, puede ser moderna, puede ser alta, puede ser heterogénea, puede ser pequeña, y bueno, puede ser tradicional y se basa en lo que es nuestra cultura. Y bueno, la sociedad como cuerpo humano tiene órganos y necesidades que pues son funciones interdependentes
porque pues son muy importantes, ya que pues de esto depende el que nosotros seamos buenos seres humanos y tengamos los distintos, se podría decir, tipos de personalidades, el cómo nos vamos a comportar dentro y fuera de cada área. También algunos sociólogos anteriores de Emil Durkheim tenían un ámbito autónomo relacionado a lo que son las investigaciones de los psicólogos, de lo orgánico. Y por ejemplo, Emil Durkheim concibió que pues la existencia de los fenómenos sociales eran específicamente constituidos por unidades de estudio. O sea, él sí se basaba a lo mejor en lo científico, pero esto podía ser un poco más allá y se abordaba de forma específica que fuera técnica. O sea, no solamente tener el conocimiento, sino también llevarlo a cabo a la práctica, a desarrollar una técnica sociológica. Y bueno, él no lo define como nuestro principal objeto de estudio. Y bueno, era como anteriormente se los comentaba, era lo que es el actuar, el pensar, el existir de cada individuo. Nosotros tenemos demasiadas virtudes para no compartirlas. Dentro de una sociedad podemos desenvolver nuestro trabajo, por ejemplo, el compartir nuestros conocimientos con los demás. Entra en lo que son los valores, respetar las ideas de todos los demás, de las opiniones que posiblemente mi compañera me va a dar a mí. Yo debo de respetar ese espacio de ella. Por ejemplo, aquí también entraría mucho lo que es la vestimenta. La vestimenta dentro de nuestra sociedad está muy delimitada, porque por ejemplo nosotros vemos a lo mejor una persona del náhuatl y decimos, ay, es que se viste así, ay, no, es que me veo mejor. Entonces, pues no, eso no debe de ser, porque cada individuo es igual, pero es distinto, ya que pues se basa en sus tradiciones, en su cultura. Y, por ejemplo, el hecho que tenga, no sé, un lenguaje distinto, que hable una lengua, a nosotros se nos hace fácil criticar, ¿no? Pero creo que es extraordinario el que ellos puedan dominar a lo mejor el español y dominen su lengua cuando nosotros ni siquiera podemos dominar bien lo que es el inglés. Allá a estas altas fechas en las que vivimos, ya es un poco más confusa la sociedad. A veces no nos entienden a los jóvenes, a veces no entendemos a las mujeres. Y pues ya esta sociedad es muy moderna, ya que pues contiene lo que es la cohesión de la solidaridad. Y por ejemplo, Durkheim nos habla también acerca de que él consideraba dos tipos de solidaridad, que era la mecánica y la orgánica. La primera pues es en lo que yo les comentaba, por ejemplo, puede ser lo de las comunidades rurales, la familia, los tipos de amigos, el tipo de comunicación que usas. Y por ejemplo, entra aquí en fase lo que es la cara. La cara se puede prestar parecido a lo que son las típicas máscaras, ¿no? O sea, si tú vas con tu mamá a algún lado, pues te comportas de una forma. Si tú vas con tus amigos a otro lado, pues te comportas de otra. Entonces, quieras o no, pues entre sociedad compartimos ideas, no las compartimos y utilizamos máscaras. Y bueno, en lo que es la otra solidaridad, que es la orgánica, por ejemplo, en esta se da en lo que son las sociedades industriales y en lo que es la división en los trabajos, en las empresas, pues que cada vez es más diferente entre sí, ¿no?
por ejemplo, el permanecer a algún grupo social que puede ser predominante en comunidades pequeñas o en familias, todo esto puede deducirse. Y por ejemplo, existe también lo que es la sociedad industrial, ya que pues este se basa en que requiere un nuevo sistema de educación para que el niño pueda recibir la educación inicial de, por ejemplo, desde casa, que son los padres, posteriormente en la institución, brindarle lo que son normas, valores, habilidades, destrezas, perdón, para que todos los niños tengan ese órgano indicado para realizar a la educación. Y bueno, este autor está muy, muy, muy bien, ya que pues nos define lo que es nuestra sociedad, nos define como seres humanos. Y por ejemplo, para terminar, como nos lo comenta su teoría, que se basa en los hechos sociales del ser humano, como por ejemplo en las cosas. Por ejemplo, tiene 4 puntos muy importantes, que podría ser como la apariencia, la percepción que tenemos de nosotros mismos o lo que tienen los demás, o sea, nuestro propio juicio. El otro punto muy importante es el de la profundidad, que es nuestra naturaleza y la organización social que nosotros como seres humanos tenemos. La tercera es la naturaleza, pero es algo normal, o sea, lo que se debe hacer, lo que somos, es algo patológico. Y por último, pues es el análisis, que pues es el encargado de recoger todos nuestros datos, de realizar una investigación más detallada para posteriormente nosotros la interpretemos como somos. Y bueno, eso ha sido todo, Miss. Que tenga bonita tarde. Gracias.